El Parlamento Europeo no reconocerá las elecciones presidenciales del 22 de abril en Venezuela, a menos de que se cumplan varias condiciones. Entre ellas se encuentra la liberación de los denominados presos políticos, como nos informa ahora Claudia Rebasa desde Londres. Los cuestionamientos sobre la situación en Venezuela continúan a nivel internacional. El Parlamento Europeo, en una resolución aprobada este jueves por 480 votos a favor, 51 en contra y 70 abstenciones, pidió extender las sanciones ya anunciadas por la Unión Europea al presidente Nicolás Maduro, al vicepresidente de Venezuela, al ministro de Defensa, los miembros del alto mando militar, así como el círculo cercano de Maduro y sus familiares. La resolución también se refiere a las próximas elecciones anunciadas por el gobierno. El Parlamento advierte que solo reconocerán elecciones basadas en un calendario electoral viable, acordada en el marco del diálogo nacional con todos los actores y partidos relevantes, y que respeten condiciones de participación equitativas, justas y transparentes, dijo la resolución. Esta agrega que el Parlamento está dispuesto a enviar una misión de observación electoral a Venezuela, siempre que existan condiciones necesarias. Los parlamentarios europeos también criticaron la sentencia del Tribunal Supremo venezolano de prohibir a los representantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática de presentarse al proceso. Otros posibles candidatos no podrán estar presentes por estar en el exilio, inhabilitados, encarcelados o bajo arresto domiciliario, agregaron. El Parlamento Europeo también pidió que todos los presos políticos sean liberados inmediatamente. Por otro lado, la Corte Criminal Internacional anunció que abrió un examen preliminar de la situación en Venezuela. Se examinarán hechos en el marco de protestas e inestabilidad política desde por lo menos abril de 2017, dijo la Corte, para determinar si hay bases suficientes para una investigación. Se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. Este examen preliminar también incluirá a las fuerzas de seguridad de Venezuela y su uso excesivo de la fuerza para contener protestas y detener a miles de personas percibidas como miembros de la oposición. Reportes de violencia causada por manifestantes que ocasionaron que miembros de las fuerzas de seguridad sean heridos o abatidos también serán examinados, dijo la fiscal. Claudia Rebasa, CNN, Londres. Fue fiscal general de Venezuela de diciembre de 2007 a agosto del año pasado. Es conocida por romper con el gobierno de Nicolás Maduro el año pasado y denunciar abusos y excesos del régimen socialista, decisión que le costó el cargo meses después. Esta noche le ha concedido una entrevista a Panorama Mundial. Le doy la bienvenida a Luisa Ortega Díaz, ex fiscal general de Venezuela, quien nos acompaña en vivo desde Bogotá, Colombia. Bienvenida a Panorama Mundial, señor Ortega. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, déjeme preguntarle, esta mañana publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que anuncia que le parece positivo el examen preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre excesos presuntamente cometidos por las fuerzas de seguridad de Venezuela. En el mensaje dice que consignó más de 1.690 pruebas que sustentan el caso. Le quiero preguntar, ¿qué tan graves fueron estos abusos, señor Ortega, y cuántos de estos casos denunció usted durante su gestión como fiscal? Sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Ciertamente yo considero que es un importante paso que ha dado la Corte Penal Internacional de haber hecho este anuncio en cuanto al inicio de un examen preliminar y que se relaciona con la denuncia que yo presenté el pasado 16 de noviembre ante la Haya. En la que no solamente denuncio a Nicolás Maduro, sino a 4 generales venezolanos, y también allí señalo que en un lapso de 3 años se produjo la muerte, el asesinato de más de 8.000 venezolanos que fueron ejecutados por las fuerzas públicas. Además de eso, denuncio detenciones arbitrarias,
juicios a civiles, juicios militares a civiles, y que el examen que va a hacer ahora la Corte se refiere, o la fiscal se refiere concretamente a los eventos, a las manifestaciones ocurridas durante el año 2017, es decir, de abril de 2017. Sin embargo, nosotros estamos trabajando para ampliar la información y llevar nuevamente, fortalecer las evidencias que nosotros presentamos. Más de 1.690 pruebas consignamos conjuntamente con la denuncia. Entonces, estamos trabajando, vamos a seguir trabajando para impulsar, para que no solamente se investiguen estos hechos ocurridos durante esos meses de 2017, sino también que se investiguen estas más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales, que se investiguen los juicios civiles, militares a civiles, que se investiguen las detenciones arbitrarias, los allanamientos arbitrarios, las torturas que han sufrido miles de venezolanos durante muchos años. ¿Dónde se origina, Dígame, señor Ortega, la orden de reprimir a los manifestantes? ¿Fue una decisión, hasta donde usted sabe, de la Guardia Nacional o venía desde arriba del gobierno? No, esa orden era dada directamente por Nicolás Maduro. Es más, en ocasiones, hasta públicamente, en actos públicos, nosotros pudimos observar y oír cuando él emplazaba a los cuerpos de seguridad, donde ordenaba que trasladaran a la Guardia Nacional para enfrentar, a la Guardia Nacional para enfrentar a los manifestantes. Y nosotros tenemos casos gravísimos, el caso de una tanqueta que atropelló a varios jóvenes y le pasó por encima a uno de ellos. Vimos como el caso del joven Juan Pernalete, fue asesinado por la Guardia Nacional cuando le dispararon directamente. Y así tenemos casos de 505 ejecuciones extrajudiciales que se produjeron durante unas operaciones de seguridad ciudadana. La Corte investigue estos hechos, no solamente el caso de las manifestaciones, sino las ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuál va a ser el caso de las proceso, manifestaciones, sino las ejecuciones extrajudiciales? ¿Cuál va a ser el proceso y qué tanta confianza tiene usted de que se lleve a un juicio plenamente y que no se quede en un solo examen? Bueno, ese es el trabajo que vamos a continuar haciendo mi equipo de trabajo, el equipo del Ministerio Público, para que esto no solamente se quede en un examen preliminar, sino que se inicie la investigación. Hay un elemento que señalaba la fiscal Bonsouda que me causa mucha curiosidad, y es que ella señala que en virtud del principio de la complementariedad, ella va a solicitar a las autoridades venezolanas la colaboración. Sería bueno que la fiscal aclarara cuáles son esas autoridades, porque en todo caso quienes tienen que informar serán los tribunales y el Ministerio Público, y estamos frente a un fiscal en Venezuela, un fiscal que está usurpando un cargo que fue designado por una asamblea constituyente que es ilegítima y que no es reconocida por por muchos de los países en el planeta. Igualmente un Tribunal Supremo de Justicia que es ilegítimo y que se juramentó ante esa misma constituyente. En todo caso, nosotros estamos a la disposición y a la orden para entregar todas las evidencias que tenemos, las mismas que ya presentamos ante la Corte Penal, y otras nuevas que hemos recolectado para ampliar la denuncia que presentamos. Señor Ortega, en respuesta a su declaración de esta mañana, la declaración que hacía en Twitter, la directora del Centro de Estudios para América Latina, Tamara Suyu, que me imagino que la conoce, que ya la leyó, le hace una crítica. Se la quiero volver a leer porque ella dice lo siguiente, dice: no, Luisa Ortega, no es el inicio de un examen preliminar por actos ocurridos por protestas en 2017. Es por crímenes cometidos desde el inicio, y escribe en mayúsculas, del régimen de Nicolás Maduro, donde tú estás denunciada como cadena de mando por tu complicidad, acción
e inacción, no te lavarás tan fácil la cara. ¿Cómo le responde usted, señor Ortega, a Tamara Suyú? Bueno, yo me limito a repetir lo que dijo la fiscal Bonsouda. Ella hizo referencia a que la investigación o el examen que va a realizar se refiere a los hechos ocurridos durante las manifestaciones de abril de 2017. En todo caso, bueno, sería cuestión de preguntarle a la fiscal si ella va a incluir otros eventos. En todo caso, yo los apoyo. Y respecto a esta ciudadana, yo entiendo que ella es defensora de los derechos humanos. Yo creo que es una actividad loable la que ella realiza y muy importante, y yo considero, bueno, toda aquella persona que trabaja en función de los derechos humanos, yo tengo la mejor opinión respecto a esa persona. Y igualmente respeto todo lo que ella señale. Sí. Bueno, pero cada quien es libre de pensar y expresar lo que considere. Pero la pregunta es relevante, ¿no, señor Ortega? Porque hay muchos en Venezuela, y le hago esta pregunta con todo respeto, porque en las veces que yo he estado en Venezuela, usted fue la única funcionaria chavista que nos permitió libre acceso cuando usted estaba al frente del Ministerio Público. Pero le quiero preguntar lo siguiente, ¿por qué es relevante? Hay muchos en Venezuela que consideran que durante su época de chavista usted toleró, en el mejor de los casos, la represión de las fuerzas de seguridad venezolanas e ignoró otros casos que deberían haber ameritado un juicio. Entonces le pregunto, ¿se arrepiente usted de no haber sido más imparcial en la persecución de la justicia? ¿Fue, por ejemplo, un error haber firmado la orden de arresto de Leopoldo López? No, mire, durante mi gestión como fiscal general en Venezuela, siempre procuré ser objetiva, transparente e imparcial en las investigaciones. Y los fiscales que conducían la investigación siempre en cada evento les recordaba la obligación que tenían de ser imparciales y objetivos con estas investigaciones. Es más, muchos de los casos que se investigaron resultaron ser personas que no tenían ninguna responsabilidad. Y recuerdo que en el 2014 nosotros solicitamos más de 700 sobreseimientos que, por cierto, no fueron cumplidos por el tribunal que conoce de esos casos. Ahora bien, yo no quiero recordarle que yo no firmé ninguna boleta contra ni a favor de ninguna persona, porque yo como fiscal general no tengo dentro de mi función esa actividad. Son los fiscales investigadores que se encargan de esa situación. Por cierto, que yo oí recientemente que el fiscal que investigó ese caso, que está en Estados Unidos, él decía que el caso de Leopoldo López era un caso político. Bueno, si él lo dice, que fue el que llevó la investigación, seguramente era un caso político. ¿Recibía presión, señor Ortega, por parte del gobierno para actuar? Pero en todo caso yo le creo a él. ¿Recibía presión del gobierno para actuar a favor de la línea que ellos seguían? Repítame la pregunta, por favor. Sí, le pregunto que si recibía presión por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Permanentemente ya. Por supuesto, permanentemente me estaban llamando para que tomara acciones de tal o cual manera, o para que enjuiciara a alguna persona o absorbiera a otro. Y desde allí comenzaron los problemas, precisamente, cuando yo no acepté esas presiones a las que querían someterme. Bien, Luisa Ortega Díaz, ex fiscal general de Venezuela, nos acompañaba en vivo desde Bogotá.